En el agitado mundo en el que vivimos, la búsqueda de la fortaleza interior es más relevante que nunca. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios de la historia, dejó un legado profundo sobre cómo cultivar una mente invencible ante las adversidades de la vida. En este video, exploraremos las 10 claves que Marco Aurelio aplicaba en su vida para forjar una fuerza mental y emocional que le permitió gobernar, enfrentar retos y ser un ejemplo de estoicismo. Estas enseñanzas no solo son aplicables a su tiempo, sino que siguen siendo herramientas poderosas para cada uno de nosotros hoy. Lección 1. Aceptar lo que no puedes controlar. Marco Aurelio entendía que la clave para mantener la paz interior era aprender a distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. El primer paso es reconocer que no todo está a nuestra disposición. Muchas veces nos obsesionamos con situaciones que están fuera de nuestro alcance, como las decisiones de otras personas o los eventos que nos afectan de manera externa. Este tipo de preocupaciones solo nos desgasta. El control real radica en nuestras respuestas, pensamientos y acciones. Si nos concentramos en lo que podemos cambiar, evitaremos la frustración que viene de tratar de controlar lo incontrolable. Esto no significa rendirse ante todo, sino más bien enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos modificar. Elige tus batallas y asegúrate de que estás luchando por lo que es verdaderamente importante para ti. Marco Aurelio nos recuerda que el sufrimiento nace de intentar controlar lo que no podemos. Cuanto más tratemos de aferrarnos a lo que no depende de nosotros, más nos alejamos de nuestra serenidad interior. La vida está llena de factores ajenos a nuestro control, pero nuestra actitud frente a ellos es lo que realmente determina cómo nos afectan. Si cambiamos nuestra perspectiva, podemos encontrar paz en medio del caos. Para practicar esto, comienza por observar lo que te molesta en tu día a día. ¿Hay algo que no puedas cambiar? Aceptarlo puede ser liberador, ya que te quita el peso de tener que resolver lo irresoluble. Un ejercicio útil es escribir cada noche los eventos que te generaron estrés durante el día. Al lado de cada uno, escribe si realmente tienes el poder de cambiarlo. Si no es así, haz un compromiso contigo mismo de soltarlo. Este proceso te ayudará a identificar patrones de pensamiento donde te preocupas por lo que no puedes cambiar. Al hacer esto, tomarás conciencia y podrás empezar a soltar esas preocupaciones innecesarias. Aceptar lo que no puedes controlar también tiene que ver con aceptar la incertidumbre de la vida. Nada está garantizado, y la vida puede tomar giros inesperados. En lugar de resistirnos, debemos aprender a adaptarnos. Esto no significa conformarse, sino más bien reconocer que el control absoluto es una ilusión. En lugar de vivir con miedo, debemos aprender a fluir con lo que venga, confiando en nuestra capacidad para responder de manera efectiva. La aceptación también nos permite poner límites a nuestra ansiedad. Si sabemos que no podemos cambiar ciertos aspectos, es mucho más fácil dejar de gastar nuestra energía emocional en algo que no tiene solución. Un buen ejemplo de esto es la aceptación de la muerte. En lugar de temerla, los estoicos nos enseñan a verla como parte natural de la vida, algo que no está en nuestras manos evitar. Esto nos libera del miedo al fin. Aceptar lo incontrolable también implica ser realista. En lugar de vivir en un estado constante de deseo o frustración, podemos entrenarnos para ver las situaciones tal como son, sin adornarlas con expectativas irreales. Cuando nos enfrentamos a problemas, debemos preguntarnos, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, podemos cambiar nuestro enfoque hacia lo que sí podemos hacer para mejorar nuestra situación. Al hacer esto, nuestra mente se libera de las preocupaciones y podemos enfocarnos mejor en lo que realmente importa. Esto nos da una enorme ventaja, ya que nos permite ser más efectivos y menos propensos a la angustia. Practicar la aceptación también tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. Al liberarnos de las preocupaciones sobre lo que no podemos controlar, reducimos los niveles de estrés y ansiedad que nos afectan a largo plazo. Además, aceptar lo que no puedes controlar te ayuda a tomar decisiones más claras y sabias.
Deja de gastar tiempo y energía en intentar forzar los resultados y en su lugar, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Para Marco Aurelio, esta práctica era diaria. No se trataba de un cambio de mentalidad de un día para otro, sino de un esfuerzo constante por centrarse en lo que está a su alcance y liberar lo que no lo estaba. Incluso los emperadores más poderosos no podían controlar todo. Marco Aurelio sabía que, como líder, no podía cambiar las circunstancias externas, pero sí podía controlar cómo respondía a ellas. Eso lo hacía más fuerte. Al aprender a soltar lo que no podemos controlar, nos volvemos más resilientes. Cuando enfrentamos desafíos, en lugar de sentirnos impotentes, podemos mantener la calma y tomar decisiones más sabias, sabiendo que algunas cosas están fuera de nuestras manos. Aceptar lo incontrolable también mejora nuestras relaciones interpersonales. Nos volvemos más empáticos, menos exigentes y más comprensivos con los demás cuando dejamos de intentar cambiar lo que no podemos. Además, al enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestras relaciones mejoran, porque dejamos de poner expectativas poco realistas en los demás, permitiéndoles ser quienes son sin intentar moldearlos a nuestra manera. La aceptación de lo incontrolable no es algo pasivo, sino activo. Nos desafía a responder con sabiduría y paciencia en lugar de reaccionar de forma impulsiva ante lo que no podemos cambiar. Por último, acepta tus limitaciones. Reconocer que no tienes control sobre todo es un acto de humildad, y esa humildad es lo que te permitirá crecer, aprender y mejorar en todas las áreas de tu vida. Al integrar esta práctica en tu vida, te darás cuenta de que el sufrimiento disminuye y la paz interna aumenta. La serenidad proviene de entender que no todo está bajo tu dominio y aprender a dejarlo ir. Cuando enfrentes desafíos, recuerda lo que Marco Aurelio enseñaba: no te preocupes por lo que no está en tu control, enfócate en lo que sí puedes hacer. Esto te liberará del estrés y te permitirá avanzar con mayor claridad. En resumen, la lección de aceptar lo que no puedes controlar es una invitación a vivir con mayor libertad. Cuando dejas ir las preocupaciones innecesarias, te quedas con lo que realmente importa, tu paz y tu bienestar interior. Este principio no es solo una teoría filosófica, sino una práctica diaria que puede transformar tu vida. Cada vez que te enfrentes a una situación que no puedes cambiar, recuerda, lo único que puedes controlar es tu reacción. Al final, ser capaz de aceptar lo incontrolable te hará más fuerte, más sabio y más sereno, permitiéndote llevar una vida más plena y menos agobiada por las cosas que no dependen de ti. Lección 2. Vivir de acuerdo con la naturaleza. El concepto de vivir de acuerdo con la naturaleza es esencial en la filosofía estoica. Marco Aurelio nos invita a alinearnos con la naturaleza tanto del mundo exterior como de nuestra propia naturaleza humana. Esto significa aceptar lo que somos. Vivir según la naturaleza implica reconocer y aceptar que somos parte de un todo mayor. No somos entidades aisladas, nuestras acciones deben estar en armonía con el universo y sus leyes. Debemos actuar con virtud y racionalidad. La naturaleza humana está llena de emociones, pero Marco Aurelio nos enseña a no dejarnos dominar por ellas. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones en lugar de dejar que ellas nos controlen, actuando siempre con sabiduría. La razón es nuestra mayor herramienta. Vivir según la naturaleza implica usar la razón para tomar decisiones, entender nuestras emociones y actuar de acuerdo con lo que es mejor para el bien común, no solo para el beneficio personal. Cuando Marco Aurelio habla de vivir de acuerdo con la naturaleza, se refiere también a vivir en equilibrio con el universo. Todo en la vida tiene su razón de ser, y al aceptar nuestra posición en ese todo, encontramos paz y serenidad. Aceptar las leyes de la naturaleza es aceptar también la inevitabilidad de ciertas situaciones. La vida no siempre será fácil ni justa, pero vivir en armonía con la naturaleza nos permite afrontar estos desafíos con resiliencia. En lugar de luchar contra el flujo natural de las cosas, debemos aprender a fluir con él. La resistencia solo genera sufrimiento. Cuando aceptamos que las cosas no siempre serán como queremos, podemos encontrar la paz incluso en la adversidad.
Un aspecto clave de vivir según la naturaleza es reconocer nuestras limitaciones. No podemos hacer todo, y eso está bien. Al entender nuestras capacidades, nos volvemos más conscientes de cómo dirigir nuestros esfuerzos de manera efectiva. Además, vivir de acuerdo con la naturaleza implica cultivar una vida de virtud. La virtud es la excelencia humana, el actuar de manera justa, sabia, valiente y templada. Esta es la verdadera naturaleza humana, más allá de los vicios. El objetivo no es escapar de las dificultades de la vida, sino aprender a enfrentarlas con una actitud adecuada. Vivir según la naturaleza es aceptar que las dificultades son parte del viaje y que tenemos la capacidad para enfrentarlas con sabiduría. Marco Aurelio también nos enseña que debemos estar en paz con todo lo que ocurre. No podemos controlar los eventos, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. Esa es nuestra verdadera libertad, y vivir en armonía con la naturaleza lo permite. En la naturaleza, todo tiene un propósito. Al igual que las estaciones cambian, también lo hacen las circunstancias de nuestra vida. Al aceptar este ciclo natural, comprendemos que cada fase tiene su valor y contribuye a nuestro crecimiento. Aceptar que somos parte de un todo nos permite sentir una conexión más profunda con los demás y con el mundo que nos rodea. La compasión y el respeto surgen de esta comprensión de nuestra interconexión con todos los seres vivos. La naturaleza no se apresura, pero todo se logra. Esta idea nos enseña la importancia de la paciencia. No debemos forzar los resultados, sino confiar en que el tiempo y las circunstancias llevarán lo que es necesario a su debido momento. Vivir según la naturaleza también implica cultivar el autocuidado. Al igual que la naturaleza cuida de sus recursos, debemos cuidar de nuestro cuerpo y mente. La salud es una manifestación de vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Al ser conscientes de nuestra propia naturaleza humana, también podemos comprender mejor las imperfecciones de los demás. Aceptar nuestras propias debilidades nos permite ser más comprensivos con los errores de los otros, fomentando relaciones más armónicas. La sabiduría de vivir de acuerdo con la naturaleza está en la capacidad de adaptarse. En lugar de resistirnos a lo que es inevitable, debemos adaptarnos a las circunstancias y buscar el aprendizaje en cada experiencia, sin miedo al cambio. Vivir de acuerdo con la naturaleza también nos enseña a ser humildes. La humildad surge de entender que no somos el centro del universo, sino una parte de un todo mucho mayor. Esta comprensión nos ayuda a ser más conscientes y menos egoístas. El equilibrio es otra clave importante de vivir según la naturaleza. Debemos encontrar un balance entre la acción y la reflexión, entre el trabajo y el descanso, entre lo material y lo espiritual. El exceso de cualquiera de estos aspectos nos desequilibra. Para Marco Aurelio, la vida debía vivirse con serenidad, sin ataduras ni excesos. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica la moderación en todas las áreas, manteniendo un equilibrio que nos permita prosperar sin caer en los extremos. Aceptar lo que la vida nos da y lo que nos quita es fundamental para vivir en armonía con la naturaleza. No podemos vivir en el pasado ni obsesionarnos con el futuro. Solo el presente es nuestro, y es en el donde debemos actuar con sabiduría. La naturaleza también nos enseña sobre la resiliencia. En su ciclo, todo se renueva, y así también debemos aprender a adaptarnos y a seguir adelante, independientemente de los obstáculos que puedan aparecer en nuestro camino. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es corta y que no tenemos control sobre todo. Al aceptar nuestra fragilidad y mortalidad, nos volvemos más conscientes de lo que realmente importa y podemos centrar nuestra energía en lo valioso. Al vivir de acuerdo con la naturaleza, nos liberamos de las expectativas sociales que nos empujan hacia un estilo de vida superficial. Nos centramos en lo esencial, en aquello que realmente nos permite vivir una vida virtuosa y plena. Vivir de acuerdo con la naturaleza también nos enseña a apreciar lo que tenemos. En lugar de desear constantemente lo que no poseemos, debemos cultivar la gratitud por lo que la vida nos ofrece. Esto nos trae paz y contento. En el proceso de vivir según la naturaleza, no se trata de ser perfectos.
Se trata de ser coherentes con lo que somos. Aceptar nuestra naturaleza humana, con sus fortalezas y debilidades, es la clave para vivir de manera auténtica. La relación con la naturaleza también nos ayuda a conectar con nuestro propósito. Al alinearnos con lo que somos realmente, encontramos un camino claro que nos guía a lo largo de nuestras vidas, lleno de significado y autenticidad. Marco Aurelio, al ser emperador, entendía que su rol estaba en armonía con el cosmos. Actuaba con la intención de contribuir al bienestar colectivo. Al vivir según la naturaleza, todos podemos encontrar nuestro papel en la sociedad. Finalmente, vivir de acuerdo con la naturaleza es una invitación a ser lo que verdaderamente somos, sin pretensiones ni máscaras. Al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario y abrazamos una vida más simple, pero llena de valor y propósito. Lección 3. Practicar la autoobservación. La autoobservación es una práctica clave para el crecimiento personal, y Marco Aurelio la incorporó como uno de los pilares fundamentales para desarrollar la fortaleza interior. Se trata de examinar nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. La autoobservación permite darnos cuenta de nuestros patrones de comportamiento. Muchas veces, nuestras reacciones son automáticas, y no somos conscientes de por qué actuamos de esa manera. El primer paso es mirar nuestras propias respuestas. Cuando nos observamos de manera honesta, podemos identificar los pensamientos que nos están impulsando. Marco Aurelio creía que la mente humana tiene una increíble capacidad de autocontrol, pero solo si la entrenamos para ser más consciente de sí misma. Este tipo de reflexión nos ayuda a tomar conciencia de nuestros vicios y virtudes. Si entendemos nuestras debilidades, podemos trabajar en ellas. Al mismo tiempo, reconocer nuestras fortalezas nos permite seguir desarrollándolas. Practicar la autoobservación también nos ayuda a entender mejor nuestras emociones. A menudo, actuamos bajo el influjo de impulsos emocionales sin analizar la raíz de esos sentimientos. La reflexión consciente nos permite responder con sabiduría. La autoobservación es un ejercicio diario. Cada día, al final de nuestra jornada, podemos preguntarnos, ¿por qué hice lo que hice? Este simple cuestionamiento nos permite empezar a hacer ajustes en nuestra conducta y en nuestra forma de pensar. Además, esta práctica fomenta la autocompasión. Cuando observamos nuestras acciones sin juicio, sin criticar ni glorificar, comenzamos a entender que somos seres humanos que cometen errores, pero también somos capaces de aprender y mejorar. Marco Aurelio se observaba a sí mismo constantemente, analizando sus pensamientos y sentimientos. De esta manera, no solo cultivaba su virtud, sino que también evitaba caer en la tiranía de sus emociones y deseos desmedidos. Al observar nuestras reacciones, podemos detectar si estamos actuando por impulsos egoístas o por la razón. Esto nos permite actuar con más claridad y con un propósito más elevado, en lugar de dejarnos arrastrar por impulsos momentáneos. La autoobservación también nos ayuda a reconocer patrones de pensamiento destructivos. Si tenemos la tendencia a preocuparnos demasiado por el futuro o a arrepentirnos por el pasado, podemos detectar estos pensamientos y cambiarlos por enfoques más equilibrados. En lugar de esperar a que otros nos digan que estamos haciendo mal, la autoobservación nos permite tomar el control de nuestra vida. Nos ayuda a ser más responsables de nuestras propias acciones y menos dependientes de la validación externa. Un aspecto importante de la autoobservación es reconocer nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Las emociones son transitorias, pero nuestra respuesta a ellas es lo que determina nuestra fortaleza interior. Observar sin identificarse es clave. Esta práctica nos permite ver los desafíos con mayor claridad. En lugar de ver un problema como algo abrumador, lo vemos como una oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, esta mentalidad nos hace mucho más resilientes. Es crucial entender que la autoobservación no es una crítica constante hacia uno mismo, sino una herramienta para el autoconocimiento. Nos ayuda a comprender por qué pensamos o actuamos de determinada manera, sin caer en la culpa. Al observar nuestras emociones,
pensamientos y comportamientos, desarrollamos una mayor inteligencia emocional. Esto nos permite tener relaciones más sanas y una mayor estabilidad interna, ya que somos más conscientes de lo que nos afecta. Un beneficio de la autoobservación es que nos permite identificar lo que realmente valoramos. Al observar nuestras prioridades y acciones diarias, podemos ajustar nuestros esfuerzos hacia lo que es más importante para nosotros y nuestra misión en la vida. Esta práctica no solo se limita a los momentos de calma. También es útil en situaciones de estrés. Si estamos atrapados en una reacción emocional, podemos detenernos, respirar y preguntarnos, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el autoconocimiento es vital para la virtud. Cuanto más nos conocemos, más podemos actuar de acuerdo con nuestra mejor versión. La autoobservación es la herramienta que nos permite alcanzar este conocimiento. En la práctica, la autoobservación puede incluir escribir un diario. Al registrar nuestros pensamientos y emociones, nos hacemos más conscientes de ellos. Esta simple técnica puede proporcionar una claridad invaluable sobre cómo estamos viviendo. La autoobservación también nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones. Si conocemos nuestras motivaciones y valores, nuestras elecciones se alinean más fácilmente con nuestros objetivos y principios, evitando decisiones impulsivas o equivocadas. Al reflexionar sobre nuestras acciones, podemos empezar a descubrir lo que realmente nos impulsa, ¿es el miedo, la avaricia, la compasión o el ego? Este descubrimiento nos permite redirigir nuestras acciones hacia lo que realmente deseamos ser. La práctica de la autoobservación también nos permite soltar lo que no nos sirve. Si reconocemos que ciertos pensamientos o comportamientos no nos ayudan a crecer, podemos hacer el esfuerzo consciente de dejarlos ir y reemplazarlos con patrones más saludables. Cada vez que nos detenemos a observar nuestra mente y cuerpo, estamos construyendo una base más sólida para nuestra fortaleza interior. La claridad mental es crucial para enfrentarnos a la vida de manera efectiva y la autoobservación nos brinda esa claridad. La autoobservación también nos prepara para ser más objetivos en nuestras percepciones. Cuando dejamos de ser esclavos de nuestros juicios emocionales, podemos ver las cosas tal como son, sin distorsiones, y actuar de manera más adecuada y efectiva. Esta práctica requiere paciencia. No cambiaremos nuestra forma de pensar y actuar de la noche a la mañana, pero con la práctica constante, comenzamos a ver resultados. Al igual que el entrenamiento físico, el desarrollo de la autoobservación toma tiempo. La autoobservación también nos ayuda a tener más gratitud. Al observar nuestras vidas y nuestras respuestas a las situaciones, podemos reconocer lo que tenemos y lo que hemos aprendido, en lugar de centrarnos solo en lo que falta o no va bien. Una vez que empezamos a practicar la autoobservación, dejamos de reaccionar impulsivamente ante la vida. En lugar de ser arrastrados por nuestras emociones, somos capaces de tomar un paso atrás, reflexionar y luego tomar decisiones más sabias y racionales. Marco Aurelio, en su camino hacia la sabiduría, se dedicaba a la autoobservación porque sabía que solo a través de conocer sus propios pensamientos y acciones podía mejorar como ser humano y como líder. Este es un camino para todos. En resumen, la autoobservación es una práctica que nos permite tomar control sobre nuestra vida. Nos ayuda a comprender nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, para que podamos actuar con mayor claridad y alineados con nuestros principios. Lección 4. Aceptar lo que no podemos cambiar. Aceptar lo que no podemos cambiar es uno de los principios clave del estoicismo. Marco Aurelio enseñaba que una gran parte de nuestra paz interior viene de reconocer y aceptar lo que está fuera de nuestro control. En la vida, enfrentamos innumerables situaciones que no podemos modificar, desde las decisiones de otras personas hasta las circunstancias externas. El primer paso es reconocer que no todo depende de nosotros, y eso está bien. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera del sufrimiento innecesario. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, nos frustramos. En lugar de eso, debemos enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos manejar, nuestras reacciones y decisiones. La clave está en entender que el control que tenemos es limitado.
No podemos cambiar el pasado ni predecir el futuro con certeza. Lo único que realmente podemos manejar es el momento presente y nuestra actitud frente a lo que sucede. La resistencia ante lo que no podemos cambiar solo crea angustia. Si nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser como queremos, caemos en una espiral de frustración. La aceptación nos permite liberarnos de ese sufrimiento. Marco Aurelio nos recordaba constantemente que todo lo que sucede tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos. Si algo está fuera de nuestro control, debemos aprender a aceptarlo sin intentar forzar un cambio que no es posible. Este principio nos invita a practicar la serenidad. Al aceptar que hay fuerzas externas que escapan a nuestra voluntad, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. No se trata de resignarse, sino de actuar con sabiduría ante lo inevitable. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de gastar energía en luchas inútiles. Nos volvemos más efectivos en nuestra capacidad para actuar en lo que sí podemos controlar, como nuestras respuestas emocionales y nuestras decisiones. Aceptar lo incontrolable también nos ayuda a reducir el estrés. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos hacer, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos mejorar. Esto nos permite enfocarnos en lo que es realmente importante. La aceptación no significa pasividad. No se trata de sentarse y esperar que todo se resuelva solo. Aceptar lo que no podemos cambiar es más bien un acto de liberación que nos permite tomar decisiones más sabias y racionales. Este principio es útil para todas las áreas de la vida. Desde las relaciones personales hasta las circunstancias laborales o sociales, hay muchas situaciones que no podemos controlar. La clave está en no quedarnos atrapados en lo que está fuera de nuestro alcance. Aceptar lo que no podemos cambiar nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Si entendemos que ciertos aspectos de la vida están fuera de nuestro control, podemos invertir nuestra energía en lo que podemos modificar, nuestra actitud y nuestras acciones. El desapego es una forma de aceptar lo que no podemos cambiar. Nos desapegamos de las expectativas que tenemos sobre los resultados y nos centramos en el proceso. Esto nos da la libertad de actuar sin temor a lo que no podemos predecir. Es importante recordar que aceptar no es lo mismo que rendirse. Aceptar es entender que hay cosas que no podemos modificar, mientras que rendirse implica abandonar la esperanza de cambiar incluso lo que está dentro de nuestro control. Al aceptar lo que no podemos cambiar, también desarrollamos una mayor resiliencia. En lugar de sucumbir ante las adversidades, aprendemos a adaptarnos y a encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Marco Aurelio solía escribir sobre la importancia de hacer frente a los obstáculos con calma y dignidad. Si aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia paz interior. Aceptar lo incontrolable también implica aceptar la impermanencia de las cosas. La vida está llena de cambios, y todo lo que tenemos en este momento es transitorio. Cuando aceptamos esto, podemos disfrutar del presente sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. La aceptación nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, podemos vivir en armonía con la realidad. Esto nos permite tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera esencia, en lugar de actuar por presión externa. Uno de los beneficios de la aceptación es que nos permite dejar de culparnos por lo que no hemos hecho bien. Muchas veces, nos aferramos a errores del pasado, pero reconocer que no todo estaba bajo nuestro control nos ayuda a liberarnos de la culpa. Aceptar lo que no podemos cambiar también nos permite ser más compasivos con los demás. Si entendemos que cada persona tiene su propio camino y sus propias circunstancias, somos menos propensos a juzgar y más inclinados a ofrecer apoyo y comprensión. El control que tenemos sobre nuestra vida no está en las circunstancias externas, sino en nuestra respuesta a ellas. Aceptar lo que no podemos cambiar nos devuelve el poder sobre lo único que realmente tenemos, nuestra actitud. Este principio no solo mejora nuestra paz interior, sino que también fortalece nuestras relaciones. Al dejar de intentar cambiar a los demás o las situaciones fuera de nuestro control,
podemos crear un ambiente de respeto y aceptación mutua. Aceptar lo incontrolable también nos ayuda a ser más humildes. Nos damos cuenta de que no todo en la vida está diseñado para satisfacer nuestros deseos. Esta humildad nos permite estar más abiertos a las lecciones que la vida tiene para ofrecer. El principio de aceptación también se puede aplicar a nuestros propios defectos y limitaciones. En lugar de luchar contra nuestras imperfecciones, debemos aceptarlas con amabilidad y usar esa aceptación como una base para el crecimiento personal. Al practicar la aceptación, aprendemos a vivir en el presente. Nos liberamos de las preocupaciones sobre el futuro o de los remordimientos sobre el pasado, y comenzamos a disfrutar plenamente de lo que tenemos ahora. Aceptar lo que no podemos cambiar es un acto de valentía. Significa enfrentar la realidad tal como es, sin distorsiones ni fantasías. Esta valentía nos da la claridad mental necesaria para tomar decisiones sabias y enfrentar la vida con serenidad. La aceptación también implica aprender a soltar. Al soltar lo que no podemos controlar, nos liberamos del peso de las expectativas. Esto nos da la libertad de actuar con mayor ligereza, sin arrastrar la carga de lo que no depende de nosotros. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, nos volvemos más sabios. Esta sabiduría nos permite discernir cuándo debemos actuar y cuándo debemos dejar ir. La clave está en reconocer la diferencia entre lo que es posible y lo que es inmutable. Marco Aurelio afirmaba que la serenidad proviene de aceptar las circunstancias tal como son. Esta aceptación no es pasividad, sino una acción consciente que nos permite vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Finalmente, aceptar lo que no podemos cambiar nos acerca a la verdadera paz interior. No se trata de resignarse a la adversidad, sino de aceptar la naturaleza impredecible de la vida con gracia, enfocándonos solo en lo que está dentro de nuestro control. Lección 5. La importancia de vivir de acuerdo con la razón. Vivir de acuerdo con la razón es uno de los principios fundamentales del estoicismo, y Marco Aurelio lo consideraba esencial para desarrollar fortaleza interior. La razón es nuestra guía más confiable para vivir una vida virtuosa. La razón nos permite tomar decisiones que están alineadas con nuestros valores, en lugar de actuar impulsivamente o dejarse llevar por emociones momentáneas. Es la herramienta que tenemos para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo sabio de lo irracional. Cuando actuamos según la razón, somos capaces de mantener la calma en medio de las dificultades. La razón nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a tomar decisiones basadas en principios duraderos, no en emociones transitorias. La razón es un principio que nos conecta con la naturaleza. Marco Aurelio pensaba que los seres humanos están diseñados para vivir de acuerdo con la razón, ya que esta es la forma más armoniosa de interactuar con el mundo y con los demás. Vivir según la razón también implica actuar de acuerdo con la virtud. Las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, son todos aspectos de la razón aplicada a la vida cotidiana. Nos guían para ser mejores personas y ciudadanos. La razón nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. En lugar de ver las situaciones de manera extremista, la razón nos permite analizarlas con objetividad, lo que nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a mantener el control sobre nuestras emociones. Vivir de acuerdo con la razón también nos permite entender el propósito detrás de las dificultades que enfrentamos. Marco Aurelio enseñaba que, en lugar de resistirnos a los desafíos, debemos aceptarlos como oportunidades para ejercitar la razón y crecer como personas. La razón nos permite ver la vida con claridad. Nos ayuda a discernir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, y nos anima a centrarnos solo en aquello que podemos cambiar o influir de manera positiva. Uno de los mayores beneficios de vivir de acuerdo con la razón es que nos da estabilidad emocional. Cuando actuamos impulsivamente, nuestras emociones pueden tomar el control y llevarnos a decisiones erróneas. La razón, en cambio, nos da un ancla en medio de la tormenta. La razón también nos ayuda a gestionar las expectativas. Cuando entendemos que la vida no siempre va a seguir nuestros planes, podemos manejar mejor las decepciones y frustraciones.
La razón nos enseña a aceptar lo que viene sin perder la compostura. Vivir según la razón implica no dejarse llevar por las opiniones externas o por las presiones sociales. Es fácil ceder a lo que los demás piensan, pero la razón nos recuerda que debemos actuar de acuerdo con nuestros propios principios y no con los ajenos. La razón también nos ayuda a evitar el sufrimiento innecesario. Muchas veces, el sufrimiento proviene de deseos y expectativas poco realistas. Al vivir de acuerdo con la razón, nos alejamos de la búsqueda insaciable de lo que no podemos tener y nos enfocamos en lo que podemos controlar. Marco Aurelio también nos enseñó que vivir de acuerdo con la razón significa estar en paz con uno mismo. La razón nos permite ver nuestras acciones y decisiones con claridad, sin la distorsión de la culpa o el arrepentimiento, y nos da la tranquilidad de saber que actuamos bien. Es fundamental que vivamos en armonía con nuestra propia naturaleza. Marco Aurelio creía que al vivir de acuerdo con la razón, encontramos el equilibrio que nos permite ser auténticos, actuando según nuestra esencia más profunda y no por presiones externas. Vivir de acuerdo con la razón también significa ser consciente de nuestras limitaciones. Aunque podemos controlar nuestras reacciones, no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La razón nos enseña a reconocer lo que está fuera de nuestro alcance y aceptarlo con serenidad. Para aplicar la razón en nuestra vida cotidiana, podemos empezar por reflexionar antes de actuar. Tomarnos unos momentos para pensar nos ayuda a evaluar las consecuencias de nuestras decisiones, lo que aumenta nuestra capacidad para tomar decisiones sabias. La razón también nos ayuda a mantener la disciplina. Sin ella, nuestras acciones pueden ser erráticas y guiadas solo por la gratificación instantánea. Con la razón, aprendemos a ser constantes, a seguir el camino virtuoso a largo plazo y a resistir las tentaciones. Vivir de acuerdo con la razón no significa ser fríos o deshumanizados. Al contrario, la razón nos permite ser más compasivos y justos, ya que nos permite entender las necesidades y sufrimientos de los demás, actuando de manera equitativa y con empatía. La razón nos ayuda a cultivar una mente abierta. Nos permite cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones, lo que nos ayuda a crecer y evolucionar. Al estar dispuestos a aprender, podemos vivir de manera más sabia y adaptarnos mejor a los cambios. Marco Aurelio nos enseñó que el sabio es aquel que actúa con razón, que no se deja llevar por el deseo ni por el miedo, sino que enfrenta la vida con lógica, con calma y con una mente clara. Esta es la esencia de la verdadera fortaleza interior. Al vivir de acuerdo con la razón, nos convertimos en mejores líderes. La razón nos permite tomar decisiones justas, basadas en principios sólidos, sin dejarnos llevar por intereses personales o emocionales. Esto crea un entorno más armonioso y equitativo. La razón también nos ayuda a tener una vida más equilibrada. Nos aleja de los excesos y las obsesiones, permitiéndonos disfrutar de las cosas buenas de la vida sin caer en la adicción o la indulgencia. Vivir con moderación es uno de los aspectos más importantes de la razón. El razonamiento lógico también es crucial para resolver problemas. Cuando enfrentamos dificultades, la razón nos permite analizarlas de manera sistemática y encontrar soluciones efectivas en lugar de reaccionar de manera impulsiva o emocional. La razón nos impulsa a ser conscientes de nuestras intenciones. Nos ayuda a asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores y principios, lo que nos lleva a vivir una vida más auténtica y coherente con lo que realmente deseamos. Para vivir de acuerdo con la razón, también debemos ser honestos con nosotros mismos. La razón nos permite ver nuestras propias limitaciones y defectos sin evasiones. Este autoconocimiento es fundamental para mejorar como personas y avanzar en el camino de la virtud. Marco Aurelio entendía que la razón no solo nos guía en tiempos de paz, sino también en momentos de crisis. Cuando las circunstancias son adversas, la razón nos ayuda a mantener la calma y tomar decisiones racionales, en lugar de dejarse arrastrar por el caos emocional. Al vivir de acuerdo con la razón, cultivamos una mente más tranquila. La agitación mental proviene de la irracionalidad y el deseo desmesurado.
La razón, en cambio, nos ayuda a ver las cosas como son y a aceptar la realidad sin miedo ni ansiedad. Vivir racionalmente también implica entender la naturaleza de las emociones. Marco Aurelio reconocía que las emociones son parte de la experiencia humana, pero también enseñaba que debemos controlarlas con la razón, para que no nos dominen. Finalmente, vivir de acuerdo con la razón nos permite alcanzar una paz duradera. En lugar de perseguir placeres efímeros o caer en los altibajos emocionales, la razón nos guía hacia una vida equilibrada, serena y profundamente satisfactoria. Lección 6. Controlar nuestros pensamientos y emociones. El control de los pensamientos y las emociones es una de las lecciones más poderosas que Marco Aurelio enseñaba. Según el estoicismo, no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ello. Nuestra mente tiene el poder de influir en cómo nos sentimos. Los pensamientos pueden generar emociones, y estas emociones pueden guiar nuestras decisiones. Es por eso que es vital aprender a controlar los pensamientos, para mantener el control sobre nuestras reacciones emocionales. Los estoicos creían que el primer paso para controlar nuestras emociones es entender su origen. Las emociones no son algo que suceda sin más, son reacciones a nuestras creencias y pensamientos sobre las situaciones. Al comprender esto, podemos actuar con más sabiduría. Para controlar nuestras emociones, debemos aprender a ser conscientes de nuestros pensamientos. La autocomprensión es clave. Si sabemos lo que estamos pensando, podemos desafiar pensamientos negativos o irracionales antes de que se conviertan en reacciones emocionales intensas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, enfatizaba que no podemos culpar a los demás o a las circunstancias por nuestras emociones. Nuestras respuestas emocionales son el resultado de cómo interpretamos lo que sucede, no de los eventos en sí mismos. Si nos dejamos arrastrar por nuestras emociones sin cuestionarlas, es fácil perder el control. Al aprender a parar y reflexionar antes de reaccionar, podemos tomar decisiones más racionales y alineadas con nuestros valores, en lugar de dejarnos llevar por el impulso. Es fundamental entender que las emociones no son buenas ni malas por sí mismas, son naturales y forman parte de nuestra experiencia humana. Sin embargo, el problema surge cuando nos dejamos dominar por ellas, en lugar de gestionarlas adecuadamente. Los estoicos nos enseñan que podemos cambiar nuestra relación con nuestras emociones. En lugar de tratar de suprimirlas o ignorarlas, debemos aprender a observarlas sin identificarnos con ellas. Esto nos permite tomar distancia y responder de forma más reflexiva. Cuando surge una emoción negativa, como la ira o el miedo, debemos hacer una pausa antes de actuar. Tomar un momento para respirar y reflexionar nos permite tomar el control y evitar decisiones impulsivas que puedan empeorar la situación. Marco Aurelio era un maestro en el arte de la autocrítica y la reflexión. Al final de cada día, se detenía a reflexionar sobre sus pensamientos y acciones, lo que le permitía ajustar su comportamiento y estar más en control de sus emociones. Una forma eficaz de gestionar las emociones es practicar la revalorización. En lugar de ver una situación difícil como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para aprender o crecer. Este cambio de perspectiva puede transformar nuestras emociones de angustia en gratitud o serenidad. La razón, como vimos en lecciones anteriores, es una herramienta poderosa para controlar nuestras emociones. Cuando actuamos desde la razón, en lugar de dejarnos llevar por impulsos emocionales, tomamos decisiones más sabias y equilibradas. Al aprender a controlar nuestros pensamientos y emociones, también mejoramos nuestra capacidad de adaptarnos a las adversidades. En lugar de caer en la desesperación, podemos mantener la calma, pensar con claridad y buscar soluciones racionales a los problemas. Es importante recordar que el control de las emociones no significa ser insensibles. Se trata de gestionar nuestras reacciones para que no nos controlen, y poder responder con empatía y comprensión, en lugar de actuar desde el enfado o el miedo. Un aspecto clave de este control es la aceptación. Aceptar que las emociones son parte natural de la experiencia humana nos permite no resistirnos a ellas.
En lugar de rechazarlas, las reconocemos y las dejamos fluir sin que nos dominen o nos controlen. Los pensamientos automáticos son aquellos que surgen sin que los busquemos y, a menudo, son negativos o irracionales. La clave para controlar nuestras emociones es ser conscientes de estos pensamientos automáticos y cuestionarlos en lugar de simplemente aceptarlos. El control de los pensamientos también implica cuestionar nuestras creencias. A menudo, nuestras emociones son el resultado de creencias irracionales o distorsionadas. Al identificar y desafiar estas creencias, podemos cambiar nuestra respuesta emocional ante las situaciones. Practicar la meditación es una de las mejores maneras de entrenar la mente para controlar las emociones. Al aprender a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, podemos crear un espacio entre la emoción y la reacción, lo que nos permite responder de manera más consciente. Además de la meditación, otras prácticas como la escritura o la reflexión diaria pueden ser útiles. Tomarse el tiempo para escribir sobre nuestras emociones o reflexionar sobre el día nos ayuda a ganar perspectiva y evitar que las emociones tomen el control. Otro aspecto importante es el autocuidado. Cuando estamos agotados o descuidados con nuestra salud física y mental, es más fácil que las emociones nos desborden. Mantener un equilibrio en nuestra vida diaria, con descanso, ejercicio y alimentación adecuada, nos ayuda a mantener el control emocional. La paciencia es una virtud esencial para controlar nuestras emociones. Cuando aprendemos a esperar y a no reaccionar inmediatamente ante una situación emocional, nos damos el espacio necesario para elegir una respuesta más razonada y reflexiva. El autocontrol emocional también está vinculado a la autorregulación de nuestros deseos. En lugar de actuar en base a los impulsos o deseos momentáneos, podemos enfocarnos en lo que es más importante a largo plazo, lo que nos da la fortaleza para resistir la gratificación instantánea. Los estoicos también enseñaban la importancia de la indiferencia hacia las cosas que no podemos controlar. Al dejar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance, reducimos nuestra ansiedad y estrés, lo que nos permite mantener nuestras emociones bajo control. El control emocional también está estrechamente relacionado con nuestra capacidad para perdonar. Cuando aprendemos a perdonar a los demás y a nosotros mismos, eliminamos el peso de la ira y el resentimiento, lo que nos permite vivir con más paz y serenidad. Es importante practicar la empatía en todo momento. Al entender que los demás también tienen emociones y que sus acciones pueden ser influenciadas por sus propias luchas internas, podemos responder con mayor comprensión y menos juicio. Al desarrollar el control sobre nuestras emociones, también nos volvemos más resilientes. Las adversidades ya no nos afectan de la misma manera, porque aprendemos a mantener la calma y a actuar con claridad, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El control de los pensamientos y emociones no es algo que logremos de inmediato. Es un proceso constante que requiere práctica y disciplina. Sin embargo, con el tiempo, este esfuerzo nos lleva a una vida más equilibrada, serena y llena de paz interior. El control de las emociones no se trata de suprimirlas, sino de gestionarlas. Las emociones seguirán siendo parte de nuestra vida, pero al aprender a manejarlas de manera racional y reflexiva, podemos vivir una vida más plena y consciente. Marco Aurelio vivió este principio de control emocional a lo largo de su vida. A pesar de ser un emperador y enfrentar constantes desafíos, siempre se esforzó por mantener su paz interior, demostrando que la verdadera fortaleza radica en el control interno. Al finalizar, recordar que el control de nuestras emociones es un arte que se perfecciona con la práctica. Cuanto más conscientes seamos de nuestros pensamientos y emociones, mejor podremos gestionarlos, tomando decisiones más sabias y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Lección 7. Aceptar lo que no podemos controlar. Aceptar lo que no podemos controlar es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Marco Aurelio lo practicaba constantemente, entendiendo que la vida está llena de eventos fuera de nuestro alcance. La clave es no resistirse a ellos. Lo primero que debemos comprender es que la vida es incierta. No podemos predecir lo que sucederá, ni controlar todas las circunstancias.
Aceptar esto es liberador, ya que nos permite centrarnos en lo que sí podemos influir, nuestras acciones y reacciones. La lucha contra lo que no podemos controlar solo genera frustración. Cuando nos resistimos a la realidad, desperdiciamos nuestra energía emocional en algo que no tiene solución. Marco Aurelio nos enseñaba a aceptar el flujo natural de la vida sin luchar contra él. El control sobre nuestras emociones y pensamientos es lo que realmente podemos manejar. Las situaciones externas, como las acciones de los demás, el clima o el futuro, están fuera de nuestro alcance. Aceptarlas como son es el primer paso hacia la paz interior. Aceptar lo incontrolable nos permite liberarnos del estrés. Al dejar ir el deseo de controlar todo, podemos dirigir nuestra atención a lo que realmente importa, nuestra actitud frente a las circunstancias. Esto nos da mayor serenidad y enfoque. Marco Aurelio decía que nuestra mente es nuestra, y solo nosotros decidimos cómo reaccionar. Aunque las circunstancias externas no las podemos cambiar, podemos elegir cómo interpretarlas y, a partir de ahí, cómo actuar frente a ellas. Esto nos da autonomía. Es importante entender que aceptar no significa resignarse. Aceptar lo que no podemos controlar es una forma de sabiduría que nos permite usar nuestra energía de manera más eficaz. No se trata de conformarse pasivamente, sino de actuar donde tenemos poder. Por ejemplo, si enfrentamos una crisis económica o una enfermedad, no podemos controlar el evento en sí, pero sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. Nuestra actitud, el cuidado de nuestra salud y la búsqueda de soluciones son áreas donde podemos actuar. La aceptación también se aplica a las personas. No podemos controlar las actitudes o comportamientos de los demás, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. Esta habilidad es fundamental para mantener la armonía en nuestras relaciones y no dejarnos consumir por el conflicto. La clave está en centrarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando nos enfocamos en estos aspectos, dejamos de perder energía en situaciones que no podemos cambiar. Aceptar lo incontrolable nos enseña a ser más resilientes. La resiliencia no es la capacidad de evitar el sufrimiento, sino de afrontarlo con valentía y serenidad. Marco Aurelio nos enseñaba a encontrar la calma en medio de la tormenta, aceptando que el caos es parte de la vida. La aceptación también implica dejar ir el miedo al futuro. En lugar de preocuparnos por lo que podría pasar, podemos centrarnos en lo que podemos hacer hoy para avanzar hacia nuestros objetivos. Esta mentalidad nos da una sensación de control y paz. En lugar de temer lo desconocido, la aceptación nos invita a vivir con curiosidad. Al no aferrarnos a un resultado específico, nos volvemos más flexibles y abiertos a lo que la vida nos ofrece, sabiendo que siempre podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. La aceptación está estrechamente relacionada con la humildad. Reconocer que no podemos controlar todo es un acto de humildad, que nos permite soltar el ego y vivir de acuerdo con la naturaleza de las cosas, sin tratar de forzar una realidad que no existe. Aceptar lo incontrolable también significa liberarnos de la culpa. Muchas veces nos culpamos por eventos que no podíamos evitar. Al aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control, podemos liberar nuestra mente de esta carga y avanzar con más ligereza. Por ejemplo, si un ser querido toma decisiones que no nos gustan, podemos sentirnos culpables o frustrados. Sin embargo, al aceptar que no podemos controlar sus elecciones, podemos enfocarnos en apoyarles de la mejor manera posible, sin imponerles nuestra voluntad. La aceptación también nos ayuda a mantener una actitud positiva. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, nos volvemos más receptivos a las oportunidades y aprendizajes que las situaciones difíciles nos ofrecen. Cada desafío se convierte en una lección. Además, aceptar lo incontrolable nos ayuda a liberar el estrés que proviene de la ansiedad. Al entender que la vida es impredecible, dejamos de preocuparnos por el futuro y nos enfocamos en vivir plenamente el presente, lo que nos da más bienestar y satisfacción. Es importante que la aceptación sea acompañada de acción. No se trata de resignarse y esperar que las cosas cambien por sí solas.
La aceptación nos da la claridad y la serenidad necesarias para tomar decisiones más sabias y actuar de manera efectiva frente a las adversidades. La aceptación también significa reconocer nuestras limitaciones. A veces, nos sobrecargamos con expectativas poco realistas de lo que podemos lograr. Al aceptar nuestras limitaciones, podemos ser más compasivos con nosotros mismos y establecer metas alcanzables y realistas. Marco Aurelio nos enseñaba a encontrar paz en el momento presente, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Aceptar lo incontrolable nos permite vivir con mayor conciencia y disfrutar de la vida tal como es, sin la necesidad de cambiarla constantemente. Aceptar lo que no podemos controlar también implica la aceptación de nuestra propia mortalidad. Reconocer que somos finitos nos motiva a vivir de manera más plena y a aprovechar cada momento, sin preocuparnos por lo que no podemos evitar. Aceptar el dolor y el sufrimiento también es parte del proceso. En lugar de resistirnos al dolor, podemos aprender a abrazarlo como una parte natural de la vida, algo que nos permite crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. Una práctica útil es la visualización negativa, que consiste en imaginar los peores escenarios posibles. Al hacerlo, nos preparamos mentalmente para lo que podría pasar y, de este modo, cuando ocurre, ya no nos toma por sorpresa y nos resulta más fácil aceptarlo. Aceptar lo incontrolable nos ayuda a reducir la necesidad de obtener aprobación externa. Cuando dejamos de preocuparnos por las opiniones de los demás, podemos vivir más auténticamente, sin estar a la merced de las expectativas ajenas. Esto aumenta nuestra confianza y bienestar. La aceptación nos enseña a ver los contratiempos como oportunidades para crecer. Cada vez que algo no sale como planeábamos, podemos preguntarnos qué podemos aprender de la situación. Esta mentalidad transforma los fracasos en pasos hacia el éxito. Marco Aurelio entendía que, al aceptar lo incontrolable, nos liberamos del peso de las expectativas y del sufrimiento innecesario. Cuando nos rendimos ante lo que no podemos cambiar, nuestra mente se libera y se vuelve más abierta y tranquila. Es importante practicar la aceptación con constancia. Cuanto más la integremos en nuestra vida diaria, más fácil será mantener la calma ante las adversidades. La aceptación no es algo que se logra de inmediato, sino un hábito que se cultiva con el tiempo. Aceptar lo incontrolable también nos permite mejorar nuestra capacidad de decisión. Cuando nos dejamos llevar por el miedo o la frustración, tomamos decisiones impulsivas. Al aceptar lo que no podemos controlar, nuestra mente se despeja y nos volvemos más racionales. Finalmente, recordar que la aceptación es una herramienta que nos ayuda a vivir de manera más libre. Al soltar lo que no podemos cambiar, nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra actitud, nuestras relaciones, y cómo podemos vivir de manera más auténtica y plena. Para concluir, recuerda que las lecciones de Marco Aurelio siguen siendo más relevantes que nunca. A través de su sabiduría, podemos encontrar las herramientas para forjar una fortaleza interior imperturbable. Al aceptar lo que no podemos controlar, vivir con disciplina y mantener una mente serena, podremos enfrentar cualquier desafío con claridad y calma. Si este contenido te ha aportado valor y te ha ayudado a comprender mejor cómo aplicar el estoicismo en tu vida, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más videos como este. Además, si quieres profundizar más en este camino hacia la imperturbabilidad, te recomiendo descargar nuestro ebook El Estoico Moderno, la guía revolucionaria para ser imperturbable. Encontrarás el enlace en la descripción del video. No esperes más para transformar tu vida.